establece, esta nota periodística establece sobre el armamento, el dinero que le dan a Kiev, por lo general no se lo dan físicamente, pero aquí hablan que sí se lo están dando físicamente, es decir, de los 40.000 millones de dólares que dio Estados Unidos, únicamente Estados Unidos, no la Unión Europea, únicamente Estados Unidos, establece que no ha respondido ciertas empresas, ciertas fabricación, e inclusive hablan del armamento que es muy inútil, inclusive el título. Las armas se compran pero no se entregan o están demasiado rotas para usarlas. Algunas de las armas enviadas a Ucrania por otros países han quedado inutilizables y aún así y aún no se han cumplido cientos de millones de dólares en contratos pagados por adelantado. Es algo interesante si existen realmente estos contratos y si existe realmente estas empresas. Solamente el tiempo lo va a decir, donde establece que han pagado a los contratistas cientos de millones de dólares por armas que no han sido entregadas y algunas de las tan publicitadas armas donadas por los aliados han estado tan decrépitas que solo sean consideradas aptas solo para pues como un solamente para repuesto ni para utilizarlas al frente. Los documentos del gobierno ucraniano muestran que a finales del año pasado Kiev había pagado a los proveedores de armas más de 80 millones de dólares desde la invasión rusa en febrero del 2022 por contratos que no se cumplieron total o parcialmente. Imagínense, desde el año pasado y no les han mandado armamento. Y ojo con el dato, solamente están hablando de 800 millones. Lo que es, por ejemplo, esta vez ya les van a dar 2.100 millones de dólares, pero antes, el año pasado, fueron 40.000 millones de dólares que recibió solamente exclusivamente de Estados Unidos. También aquí habla algo muy, muy interesante, donde las armas de Ucrania dijeron que algunas de las armas perdidas finalmente se habían entregado y que en otros casos los intermediarios habían reembolsado el dinero, es decir, y le regresaron el dinero porque no podían cumplir el contrato, es decir, ¿dónde queda ese dinero? Pero a principios, ojo con el dato, pero a principios de esta primavera se habían pagado cientos de millones de dólares e incluso a empresas estatales de naciones por armas que nunca se materializaron, dijo una de estas personas. El gobierno de este año había comenzado a analizar sus compras pasadas y a excluir contratistas problemáticos. Aquí lo interesante es si realmente se han estado comprando estos armamentos, porque toda esta narrativa del periódico establece que pagan, yo no sé, o sea, no estás hablando de un carro, no estás hablando de algo de que paga y mañana bien a ver qué pasa, estás hablando de un conflicto bélico que necesitas el instrumento o necesitas la herramienta, el producto ya, lo necesitas ya, no sé por qué se confiaron tanto, pero esto habla, toda esta narrativa del New York Times establece que es un dinero que desapareció, lo acabas de comentar, un dinero que según lo han reembolsado, pero también habla en otras partes que hay que pagaron un dinero y que todavía no se la arreglan. Estamos hablando de un desvío de dinero, es decir, estamos hablando de que Ucrania ya encontró cómo hacer el agosto. Ahora bien, esto es parte del iceberg porque ya encontraron cómo hacer el business. Tanto es así que la Unión Europea se une para que para que se propague lo que es la desviación de dinero. ¿Qué es lo que pasa? Detrás de la promesa de munición de Europa a Ucrania, algunos fabricantes se vuelven recelosos. ¿Qué es lo que pasa? Los planes de la Unión Europea para instruir a los proveedores de materia prima de municiones para que den prioridad a los pedidos de los fabricantes de municiones de la Unión Europea están haciendo sonar las alarmas entre los Estados miembros y las empresas que temen que se revelen secretos comerciales y que los rivales se vean obligados a rescatarse entre sí. Los planes de parte del movimiento audaz de la Unión Europea anunció el mes pasado para reforzar la producción de municiones en Europa, particularmente proyectiles de artillería de 155 milímetros para abastecer la defensa ucraniana contra la invasión de Rusia. Es decir, la Unión Europea está instando a empresas, ¿sabes qué? Tienes que proporcionarle pues municiones, pero acabas de escucharlo y lo acabas de leer del New York Times que no, o sea, todas las empresas de la Unión Europea y de Estados Unidos
no están cumpliendo. Es decir, la Unión Europea solamente lo que está haciendo es proporcionar más empresas porque, o sea, porque 40.000 millones que dio Estados Unidos es muy difícil de desaparecer. Tienes que desviarlos, tienes que mover, tienes que de una u otra forma desaparecerlo y necesitas más empresas. Ucrania ya tiene unas empresas. La Unión Europea está obligando a otras empresas. Pues tú ve y tú bríndale el servicio. Te venda o no te vendan, tú tienes que, para que mínimo esté en la lista y ahí empiece la desviación de dinero. Esto es algo interesante porque si te estás dando la narrativa de que no te están cumpliendo las empresas, no es para que le des solución a esto, no es para que le des solución de que le están dando ahora empresas responsables. Porque si esto hubiera sido desde un principio, hubiera sido la iniciativa. Estas son las empresas responsables y déjate de las otras. Porque esto no es de que, ok, mejor te voy a mandar otras empresas para que se muevan esos dineros. Porque esos 40.000 es muy difícil de poder desaparecer en un año. O sea, desde el año pasado, o sea, no le dieron 40.000 millones de bote pronto, le dieron 1.000 millones, 500 millones, 100 millones, 20.000 millones, se lo fueron dando a poco, tienen que desaparecerlo y la Unión Europea se une a la narrativa, ok, pues hay que mandarle más empresas y que empiece a desaparecer el dinero, porque seamos sinceros, desde que Rusia tomó Donbass y tomó toda la frontera, no han recuperado absolutamente nada. Dicen que han recuperado ciertas comunidades, o sea, ok, 2 o 3 comunidades, 15 comunidades por mucho, para 40.000 millones. O sea, estamos hablando de que es algo absurdo, no tienes ni la capacidad, no tienes soldados, no está sirviendo el problema. Es decir, ya esto ya es un negocio. Tanto es un negocio que se une Japón a esto. Se une Japón a lo siguiente: proporcionar a Ucrania conocimiento sobre la reconstrucción posterior al, bueno, aquí hablan del terremoto, pero hablan de lo que es el conflicto, o sea, porque le ponen, ¿no? El conflicto es un terremoto que está sacudiendo a Ucrania. Y firmar un memorando y establecer un punto de contacto. En pocas palabras, ya encontraron otra forma de sacar dinero en el aspecto. Falta la reconstrucción de los estados, reconstrucción de ciertas infraestructuras, escuelas, alcantarillado, agua. Ya encontraron la otra forma también de sacar dinero, ¿ok? No gano todavía la guerra, pues necesito ver dónde puedo sacar más dinero. Uno, ¿de dónde puedo sacar más dinero? Y dos, la narrativa, me tienes que dar dinero para las alcantarillas, para el agua potable, para las escuelas, hospitales que se me cayeron, toda esta onda. Y dos, la segunda narrativa es ahora estos 40.000 millones que me dieron para el armamento solamente Estados Unidos, pues puedo decir que también se fue en esto y empezar a desaparecer porque todo sigue en ruinas y no existe una auditoría. Realmente esto desde hace mucho tiempo dejó de ser un conflicto y empezó a ser un negocio.